Con el triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959, la aplicación del programa del Moncada genera una fuerte resistencia de la oligarquía criolla y se eleva el tono de la agresión de sus amos del norte. Para que la revolución pudiera sobrevivir al embate de la reacción, era imprescindible la unidad de acción de las fuerzas revolucionarias agrupadas en el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista Popular, junto a las nacientes organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, las Milicias Nacionales Revolucionarias y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, entre otras. Durante la octava asamblea del PSP, efectuada entre el 16 y el 21 de agosto de 1960, se destacó el mérito histórico de Fidel Castro por haber guiado la lucha para derrocar a la tiranía y abrir el camino a la revolución cubana. En 1961, los que fueron a Girón lo hicieron bajo las banderas del socialismo, proclamado por Fidel el 16 de abril de ese año. Era necesario algo más que la coordinación de acción de las fuerzas revolucionarias. Las condiciones estaban creadas para alcanzar un nivel superior de unidad revolucionaria. ...24 de junio de 1961. En el Pleno del Comité Nacional del Partido Socialista Popular se analizó la necesidad de un partido revolucionario único y fue reconocido Fidel como el más alto dirigente socialista y obrero cubano. A propuesta de su secretario general Blas Roca, el Partido Socialista acordó disolverse, lo que hicieron también el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario, para integrarse poco después en las organizaciones revolucionarias integradas conocidas por las ORI. En ese proceso de integración surgieron serias manifestaciones sectarias. La selección semiclandestina y sectaria de los integrantes de las organizaciones de base facilitó la acción de elementos oportunistas que pusieron en peligro la unidad de las fuerzas revolucionarias, error que Fidel criticó, salvando así la unidad de la revolución. En su lugar, se aplicó el método de masas en el proceso de selección de los militantes del partido, a través de las asambleas de trabajadores ejemplares. La participación de las masas en el análisis de los candidatos a ingresar al partido fue garantía de un alto nivel de calidad humana y revolucionaria de los seleccionados. De forma inédita, el pueblo participaba en la formación del partido con lo mejor de sus hombres y mujeres. Era, por tanto, su partido. En marzo de 1962 se constituye la Dirección Nacional de las ORI como parte del proceso de rectificación del sectarismo, siendo elegido Fidel como primer secretario y en mayo de 1963, concluido el proceso de reestructuración de las ORI, asume el nombre de Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, bajo cuyas banderas se agrupan las fuerzas más avanzadas de la nación. Es fundamental que sea precisamente lo mejor del pueblo
lo mejor de las organizaciones de masa, los que alcancen el honor y alcancen al mismo tiempo el honroso papel de miembro del Partido Unido de la Revolución Socialista. A pesar de la derrota del imperialismo en Girón, el gobierno de los Estados Unidos no cejó en su empeño de destruir la revolución cubana. Se elaboran planes para una posible invasión armada a la vez que intensifican su apoyo y abastecimiento a las bandas y organizaciones contrarrevolucionarias dirigidas a sembrar el terror y el desaliento en la sociedad cubana. Las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, apoyadas por los imperialistas, pretendían crear la división interna y sembrar el terror para interrumpir la obra revolucionaria. Asesinaban lo mismo a un trabajador que a un brigadista alfabetizador. Sus crímenes llenaron de indignación a la nación entera. No hubo uno solo de los que cometiera aquellos crímenes que escapara. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, con el apoyo del pueblo, lograron la erradicación paulatina de esas bandas. Cada derrota al enemigo se convertía en mayor unidad y firmeza para los revolucionarios. En el plano internacional, aun cuando bajo presiones imperialistas Cuba es expulsada de la OEA, las relaciones con la Unión Soviética y el campo socialista se intensifican. A propuesta de la URSS, se instalan en Cuba misiles nucleares que fueran capaces de disuadir al imperialismo de una agresión directa a Cuba, a la vez que se muestra la solidaridad con este país asediado por las instalaciones coheteriles yanquis en sus fronteras. Fueron días tensos. Los Estados Unidos se preparaba para una agresión militar a la isla. Amenazó con convertirnos en blanco nuclear, queriendo intimidarnos. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. La respuesta de nuestro pueblo fue inminente. Más hombres y mujeres que nunca se inscribieron en la milicia. Un pueblo entero se dispuso a afrontar al enemigo, a perecer si fuera necesario. El bloqueo económico contra la isla se recrudece. Se trataba de rendir por hambre y enfermedad a su pueblo. Cuba queda privada de suministros vitales para su agricultura e industria. Pero la activa solidaridad de la Unión Soviética y otros países socialistas, unida al tenaz esfuerzo laboral y a la inventiva del pueblo, posibilitaron mantener y acrecentar la economía nacional. Cuba participa en la constitución del movimiento de países no alineados y desarrolla una activa política de solidaridad antiimperialista. Como culminación del proceso asambleario, iniciado en 1964, desde la base hasta el nivel provincial, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1965, sesionó el Activo Nacional del PURS. Se crea el Comité Central con 100 miembros, representativos de todas las fuerzas que participaron en la histórica lucha de nuestro pueblo por su libertad e independencia. Fidel
En el acto de presentación del Comité Central expresó: hemos procurado escoger a quienes, a nuestro juicio, representan de la manera más cabal la historia de nuestra revolución. Pero faltaba una figura trascendental entre los elegidos. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Se crea el Buró Político como organismo ejecutivo en la labor cotidiana de dirección de la revolución, el partido y el país, así como el secretariado del Comité Central, organismo auxiliar del Buró Político para la labor de dirección del partido que aún no tenía nombre. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? Un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba. Se ratifica la política internacionalista y de unidad de la Revolución Cubana y nace el periódico Granma como órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, símbolo de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino. La demolición del viejo aparato estatal semicolonial había concluido en lo fundamental. Para enfrentar las tareas de la construcción socialista, era necesario potenciar formas institucionales que garantizaran la continuidad de la revolución y que permitieran tomar decisiones rápidas y efectivas en las condiciones de lucha por la supervivencia en que se desarrollaban los acontecimientos. Es un periodo de estudio y búsqueda de soluciones y conceptos económicos, políticos y sociales afines a nuestras realidades. Este proceso conduce a la convocatoria y realización del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba del 17 al 22 de diciembre de 1975. En el propio proceso revolucionario y de la confluencia de las distintas fuerzas se creó nuestro partido, pero es lo que es hoy. Y ya en los umbrales de su primer congreso. Bien vale la pena haber tardado unos años en dar un primer congreso, si ese primer congreso iba a ser como va a ser nuestro primer congreso. El Congreso marcó un nuevo camino en el desarrollo y consolidación del socialismo en Cuba. Resultó el momento propicio para aplicar a escala nacional un conjunto de experimentos que se realizaban a fin de institucionalizar el Estado democrático popular. También permitió plasmar en la realidad nuevas ideas y principios.